a visión celestial. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro análisis del capítulo 3. Muchas personas dicen que tienen miedo, que tienen pánico, porque va a llegar el anticristo. Para eso necesitamos por lo menos comprender y qué es el anticristo. Una manera fácil de entender qué es el anticristo es el opositor de Cristo, el contrario de Cristo. Por esa razón era tan importante comprender 1 de Juan capítulo 2, verso 21. Ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Por esa razón es tan importante comprender nuestra lectura. Y yo les decía, pregúntenle a su maestra, pregúntenle a alguna persona de confianza. Jesús el Cristo entonces enseñó: vuestro padre es el diablo. Jesús el Cristo no estaba hablando con ateos, no estaba hablando con personas que no entendían su lenguaje. Más bien, dice el texto bíblico, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. ¿Cómo dijo? Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: vuestro padre, escuchen, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, pregunta para todos los que nos están escuchando: ¿es usted el libre? ¿Usted tiene la libertad de poder tomar decisiones por usted mismo? ¿O usted está condicionado al qué dirá el pastor, qué dirá el cura, qué dirá el obispo, qué dirá el cardenal, qué dirá el predicador? Porque comprender y la verdad os hará libres, eso es nivel alto. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Y si usted alguna vez ha asistido a un templo, ya sea en Ciudad de Dios, Catedral de Cristal, Ebenezer, Ministerios Elim, El Shaddai, Monte Oreb, Iglesia de Dios, Evangelio Completo, Príncipe de Paz, La Luz del Mundo, Pentecostal Unida de Colombia, usted tendrá que aceptar la siguiente afirmación: todos los que han asistido a un templo y han tenido a un pastor, todos concuerdan con que son hijos de Abraham por fe. En otras palabras, reconocen que Abraham no los engendró, que no vienen de la genética de Abraham, pero que son hijos de Abraham por fe. Entonces, estos judíos que habían creído en Jesús el Cristo, viene Jesús y les dice: y conocerán ustedes la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Cuántos de ustedes podrían afirmar hoy: Francisco, nosotros no somos esclavos, nosotros somos libres? Cuando vamos al culto, nosotros cantamos: libre, ahora soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, ahora soy libre. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando su pastor comenzaba a cantar y todos hasta remolineaban, hasta practicaban eso que practican cuando van a un concierto de rock, mosheaban?
gritaban, bailaban, libre, ahora soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, ahora soy libre. ¿Cuántos de ustedes pasaron por eso? ¿Cuántos de ustedes cantaban eso? Pero les aseguro que si Jesús el Cristo entrara en la sinagoga, en el templo, en el santuario donde ustedes participaron, les diría exactamente lo que les dijo a los judíos que habían creído en él. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y eso es dinamita. Esto es enseñanza de alto nivel. Yo no sé quién entendió algo. Por esa razón yo les digo, aquí en Visión Celestial todos los días analizamos, pensamos, creamos. Escuchen. ¿Qué fue lo que les dijeron a ustedes en el templo? ¿Quién es el que los va a salvar? ¿Quién es el que los va a liberar? Muchas personas dicen que Jesús es mi Salvador. Pero Jesús claramente, si estas palabras son de Jesús, tienen que volver a pensar. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. No dice, conózcanme a mí y serán libres. Mucha gente dice, mire, es que no se llama Jesús porque no existía la J. Se llama Yeshua, se llama Yeshu, y comienzan a pelear por el nombre. Entonces yo le digo, ¿qué es importante? ¿El nombre o el mensaje? ¿Importa el pelón? ¿Importa que se haya llamado Francisco Chic? ¿O importa lo que este pelón vino a revelar? ¿Qué es lo importante para ustedes? El pelón no es importante, porque si yo fuera importante, miren, yo no pasaría ninguna necesidad. Ustedes me compartirían un vaso de agua. Ustedes me compartirían un plato de comida. Yo no tendría necesidad porque soy importante para ustedes. Pero les aseguro que yo no soy importante. Ustedes no vinieron a Visión Celestial para tomarle una foto a la cara del pelón y ponerlo ahí como un postal. Ahí está el pelón. Eso no importa. Y estoy totalmente convencido que Jesús estaba seguro que su imagen no era importante, que su nombre tampoco lo es. Pero su mensaje trasciende, su mensaje después de 2000 años que lo asesinaron, le dieron muerte, lo quisieron hacer pasar como hijo del Dios de la Biblia. Pero su mensaje sigue siendo un mensaje que trasciende, que genera temas, análisis, controversias. Y estoy seguro que lo que acaba de plantear la mayor parte ni lo entendieron. Escuchen. Y conoceréis la verdad. Escuchen. Y la verdad os hará libres. Jesús nunca dijo, mire, si el día que conozcan al pelón, ese día van a ser libres. Eso no dijo Jesús. Tampoco dijo, el día que me conozcan a mí van a ser libres. Tampoco eso dijo Jesús. Jesús el Cristo dice, y la verdad os hará libres. Vamos a un ejemplo. El día que el hombre abra su corazón y confiese su maldad, se libera. Cuando no tiene miedo, como dice el apócrifo. El día que el hombre sea capaz de despojarse de su ropa y ponerlo debajo de sus pies, ese día habrá encontrado verdad. ¿Por qué es tan importante? Porque la mayor parte de problemas, por ejemplo, personas que dicen, es que yo soy diabético. ¿Y por qué eres diabético? Porque muchas veces llevan mucha presión, llevan una carga que no cuentan, tienen una vida oculta. Entonces todo eso los está enfermando. La mayor parte de personas tienen ese problema ahora, y si no, vayan a hacerse un examen. Cuando yo logro entender que mientras más acumulo
maldad en mi corazón, seguramente yo ni voy a poder dormir bien, ni voy a poder comer bien, porque necesariamente mi conciencia comienza a pesar. Por esa razón es importante practicar verdad. Y eso es lo que hace libre a la persona. Jesús, eso fue lo que dijo. Y conocerán ustedes la verdad, y la verdad os hará libres. No dijo Jesús, el día que ustedes me conozcan a mí, el día que me acepten a mí. El texto bíblico dice, el día que ustedes conozcan la verdad os hará libres. Por esa razón es tan importante entender y qué es verdad. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos habían aprendido, de hecho en su historia barata es que estuvieron como esclavos en Egipto. Pero claramente ellos están diciendo, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Eso es importante para todos, que puedan entenderlo. Por esa razón Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado. ¿Y qué es hacer pecado? ¿Qué es hacer pecado? Todos los que van al templo y dicen, yo me comprometo a obedecer los 10 mandamientos. Yo me comprometo a obedecer y poner por obra los 10 mandamientos de Dios, porque en su ignorancia es de Dios. Ya es un esclavo. Porque ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Váyanse a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ese es el pecado. ¿Qué es pecado? Cuando ustedes escuchan al Dios de la Biblia y dice, no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, y la persona dice, qué bonito esos mandamientos y yo lo voy a poner por obra, el diablo entonces ya tomó control de tu vida, porque comenzará a jugar contigo como lo hace con los que contraen matrimonio. ¿Cuántas personas saben que hay parejas que tan solo con contraer matrimonio comienzan a vivir su infierno? Infidelidad del esposo o infidelidad de la esposa. Pero comienzan los problemas en casa, o el marido se enferma o la mujer se enferma. Quizás el marido perdió el trabajo y no consigue trabajo. Pero ¿por qué llegan los problemas de infidelidad? ¿Por qué los problemas económicos? ¿Por qué esos problemas? Porque ellos, sin darse cuenta, fueron a un templo, fueron ante el altar del diablo y cayeron en la trampa del diablo, porque Jesús el Cristo dejó claro, no juréis de ninguna manera. Sea tu hablar sí, si es sí, no, si es no. Lo que es más del sí y del no, del diablo procede. Pero como la mayor parte dicen que son cristianos, pero lo que menos conocen es la enseñanza de Jesús, entonces ignoran que Jesús dijo, no, tranquilo, que tu hablar sea sí, si es sí, no, si es no. Lo que es más del sí y del no, como el juramento, del maligno procede, del demonio viene. ¿Y qué es lo que hacen con las parejas ante el altar? ¿Jura usted amar en la salud y en la enfermedad? Juro. ¿Jura usted amar en la riqueza y en la pobreza? Juro.
Y entonces no se dan cuenta que sus palabras fueron sus jueces. Y entonces viene la crisis económica. ¿Y por qué cuando me casé comienza la crisis económica? Por el juramento. Porque el diablo lo que hace es comenzar a jugar para ver si le eres fiel. Lo mismo que hizo con Job. Job sacrificaba, Job hacía sacrificios de animales. Todo para agradar a su Dios. ¿Y qué pasó? Con eso, ¿el Dios que él adoraba se quedó satisfecho? No. Comienza la etapa del proceso, ver si efectivamente lo es. Por esa razón es tan importante: la verdad os hará libres. ¿Y qué es la verdad? Cuando usted logra entender por qué se dijo lo que se dijo. ¿Por qué Jesús se atrevió a decir no juren de ninguna manera? Sea vuestro hablar sí, si es sí, no, si es no. Lo que es más de esto, del diablo procede, del maligno viene. Pero la mayor parte de personas incurren en el juramento. ¿Jura usted amar en la salud y en la enfermedad? Juro. ¿Y qué pasa meses después? Llega la enfermedad. Ahora están poniendo a prueba si en verdad eres o no eres fiel a tu palabra. Por esa razón dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Por qué en Jesús no hay pecado? Pues solo existe un mandamiento: ámense unos a otros como yo los he amado. El que ama ha superado toda la ley. Cuando el ser humano logra comprender que el amor es el cumplimiento de toda la ley, pues ya se terminó la ley. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, y conocerán ustedes la verdad, y la verdad os hará libres. Por esa razón, Jesús, hablando con los judíos que habían creído en Él, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Ya se imaginan ustedes que Jesús entra a Ciudad de Dios y que les diga en la cara a 5,000 personas, a 10,000 personas, a 15,000 personas? Porque hay sermones de Cash Luna donde dicen que llegan cerca de 15,000 personas. Y que aparezca Jesús y que les diga: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque estos no eran ateos. Dice el verso 31, dijo a los judíos que habían creído en Él. Me van a decir ustedes que los que van a Ciudad de Dios no creen en Jesús. Ellos dicen que creen en Jesús. Ustedes piensan que los seguidores de Dante Gebel no creen en Jesús. Ellos creen en Jesús. Cualquier persona que va a un templo dice que cree en Jesús y que está esperando que Él aparezca en su segunda venida, porque vendrá del cielo y que vendrá a levantar como por arte de magia. Él se queda sentado por ahí arriba y comienza como con un imán: este es mío, este es mío, este es mío, este es mío, y todos van para arriba. Ese es el concepto que ellos tienen de cómo Jesús el Cristo los va a salvar. Pero Jesús el Cristo está diciendo: y conocerán ustedes la verdad, y la verdad os hará libres. No la mentira, no el engaño, no la falacia. Entonces, ¿qué es verdad? Verdad es: y si tu padre fuera el diablo. No es que te vas a molestar ni te vas a enojar cuando alguien dice: vuestro padre es el diablo. El punto de partida a resolver son las interrogantes que eso causa. Un ser humano tendría que ser capaz de preguntarse a sí mismo: ¿y si en verdad el pelón
tuviera la razón o si Jesús tuviese la razón de decirme que mi padre es el diablo. Entonces cuando una persona se deja guiar, entonces comienza a preguntar. Entonces, bueno, si Jesús estuviese delante de mí y me dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y yo le preguntaría, ¿y por qué dices que mi padre es el diablo? ¿Acaso lo conoces? ¿Acaso sabes quién es? Decime, ¿por qué dices que mi papá es el diablo? La respuesta de Jesús es lo que ustedes tienen que analizar. Porque cuando Él dice, vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, aclara, Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Yo creo que con esos textos ustedes ya tienen para seguir avanzando. Simplemente preguntar, ¿será que mi padre, el que yo le llamo padre, porque si para usted Alá es el padre, pregúntese si Alá no miente? Si Buda es su padre, pues pregúntese si Buda no miente. Si su padre es Jehová, pregúntese si Jehová no miente. Si su padre es Yahvé, primero investigue si Yahvé no miente. Pero si su padre fuese Dios, tendría usted que resolver el problema. ¿Y qué pasa si Dios miente? Pero mi padre es el Señor. Pero entonces la pregunta es, ¿qué Señor? ¿Tu Señor no miente? Son preguntas que tiene que responder. Porque basado a las enseñanzas de Jesús, es que ese padre que tenían los judíos que habían creído en él, era homicida desde el principio y no había permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Continuamos entonces con nuestro análisis, y lo interesante es que si nosotros preguntamos, ¿y cómo poder comprobar? ¿Cómo poder demostrar? ¿Y cómo sé yo que ese padre no miente? Entonces tendrían ustedes que leer toda su Biblia. Porque si nosotros no leemos Biblia, ¿cómo lo vamos a comprender? Entonces viene Primera de Juan, capítulo 2, verso 21. Ninguna mentira procede de la verdad. ¿Verdad que es bastante interesante que ninguna mentira procede de la verdad? Pero resulta que del Señor, de Dios, vamos a leer Dios habla hoy, está bien, o vamos a leer Biblia textual. Vamos a ir a Biblia textual. Aquí tenemos nosotros todas las versiones de Biblia posible. Y si ustedes no encuentran esta Biblia, busquen Biblia Todo. Busquen Biblia Todo, y en Biblia Todo ustedes van a encontrar Biblia textual, tercera edición. Y entonces comiencen por buscar su capítulo, su versículo, y será muy interesante porque dice así: dije yo entonces, Adonai, Yud, Hei, Bab, Hei. Ciertamente permitiste que este pueblo y Jerusalén fuera engañado. Cuando les decías tendréis paz, pues tenemos la espada al cuello. Entonces las personas dicen, es que el nombre de mi Dios es impronunciable. Jehová no es, Yahvé tampoco. El mío es el tetragrán matón, el impronunciable, la YHVH. Bueno, vamos a ver si la YHVH no miente. Resulta de que aquí dice, ciertamente permitiste que este pueblo y Jerusalén fuera engañado. Y permitir el engaño, ninguna mentira procede de la verdad. Eso es lo que usted tiene que entender. Ninguna mentira procede de la verdad. Ezequiel capítulo 14, verso 9. Busquen.
Ezequiel capítulo 14, verso 9. Y lo vamos a buscar siempre en esta versión. Ezequiel capítulo. Bueno, ¿ya lo tienen? Y dice Ezequiel capítulo 14, verso 9. Y si el profeta se deja seducir y habla cualquier cosa, será porque yo, Yud, Hei, Bab, Hei, hice engañar al tal profeta. ¿Y cómo dijo? Sí, Biblia textual, tercera edición. De tal manera que en este momento no escuchan Jehová, no escuchan Yahvé, porque tengo la versión que dicen, es que no se llama Jehová, no se llama Yahvé. Entonces, vamos a la Biblia textual. Vamos a ver si aquí no miente. Y dice, y si el profeta se deja seducir y habla cualquier cosa, será porque yo, Yud, Hei, Bab, Hei, YHVH, el tetragrán matón, hice engañar al tal profeta. ¿Qué hizo? Dice que lo engañó, lo hizo engañar. Pero entonces, ¿es verdad lo que Jesús dijo, que vuestro padre es el diablo? ¿Es verdad lo que Jesús dijo? Sí. ¿Es verdad lo que primera de Juan 2:21 dice, que ninguna mentira procede de la verdad? Sí. Por esa razón estamos en el gran despertar de conciencia. Escuchen, ¿se recuerdan ustedes quién dio los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Ahora váyanse a Ezequiel capítulo 20, verso 25. Ezequiel capítulo 20, verso 25. Y dice estas hermosas palabras. ¿Les di acaso estatutos no buenos y preceptos que no les daría la vida? ¿Cómo dijo? Que les dio estatutos que no eran buenos y preceptos que no les serviría para vivir. Y justamente eso es lo que dice Gálatas. Váyanse a Gálatas. Gálatas capítulo 3 es ahí donde dice así. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora escuchen. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Cuántos de ustedes se pusieron a escuchar? Y si no las hiciere, y si no las hace, morirá por ellas. Por esa razón, Ezequiel capítulo 20, por supuesto que tiene sentido, porque por más que quieran defender, es indefendible. Ezequiel capítulo 20, verso 25, en Reina Valera 1960, dice así. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Es una trampa. La ley de Jehová es una trampa. Por esa razón, escuchen Gálatas capítulo 3, verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Y dónde está la trampa? Y si no las hiciere, y si no las cumple, pues entonces se le da muerte. Por esa razón somos Visión Celestial y estamos analizando el trono del anticristo. ¿El anticristo? ¿El enemigo de Cristo? Pues el enemigo de Cristo es el Dios del Antiguo Testamento. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia hay mentiras que no dice que es una mentira, pero es una mentira cuando usted analiza. Por esa razón buscamos personas inteligentes, sabios, capaces, que puedan pensar, que puedan analizar, porque no todos piensan ni todos analizan.
Pensemos. No matarás. Interesante el versículo. No matarás. Pero cuando el Dios de la Biblia te manda a matar, pues simplemente ya se terminó todo. Ya se terminó todo. Por esa razón, escuchen, esta es otra mentira. Esta es otra mentira. El segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13 dice: yo levantaré después de ti a tu descendiente y afirmaré el trono de su reino para siempre. Jehová prometiendo un trono eterno a David. Pero cuando un trono deja de reinar, pues no es para siempre. Por esa razón, ¿dónde está el trono del rey David? Pues simplemente no está. Jehová dice que ese trono es un trono eterno. Escuchen, eterno. ¿Y qué significa la palabra eterno? Pues otros dirán, es para siempre. ¿Y qué significa para siempre? Que nunca deja de ser. Ahora, ¿está el trono de David? ¿Está David reinando ahora? No. Entonces no es para siempre, ya les mintieron, ya les engañaron. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Y eso es interesante. Deuteronomio 28, 59 y 60. Deuteronomio capítulo 28, versos 59 y 60. Jehová aumentará maravillosamente tus plagas. ¿Cómo dijo? Jehová aumentará maravillosamente tus plagas. Por esa razón es bonito cantar. Y gracias, Jennifer Capone. Jennifer Capone está con nosotros. Ella ha escrito libros, ha publicado libros. Yo no sé cuántos de los que ya están en sintonía de Visión Celestial han comprado el libro de Jennifer Capone. A mí me gustaría que me pongan ahí en la caja de comentarios: yo ya compré el libro. Nosotros hemos escrito tantos libros que seguramente ni los vamos a publicar, pero los publicarán después de que no estemos. Pero Jennifer Capone sí ya los publicó. Yo creo que lleva varios libros ya publicados en Amazon, lo pueden adquirir. Y entonces ella sigue trabajando, sigue haciendo el trabajo que toda persona debería de hacer. ¿Cuántas personas ya tienen tantos versículos? Y si no tienen versículos, compren los libros de Jennifer Capone, y con esos libros ustedes pueden hacer en vivo todos los días, porque ella ha recopilado los textos que ningún pastor puede responder a las preguntas. Y eso es interesante. ¿Cómo un pastor podrá responder a una pregunta tan sencilla como esta? Jehová, el Señor, Yud-Hei, Bab-Hei, aumentará maravillosamente tus plagas. Nosotros tenemos un himno, un himno que surge del Salmo 136. Y muchas personas, cuando lo escucharon, pues piensan que es religiosidad. Pero allá en el Salmo 136 es muy interesante, porque responde a por qué Jesús dijo: vayan y aprendan qué significa misericordia. Esa palabra misericordia es tan importante comprenderlo, porque si la persona no comprende ¿y qué es misericordia, Francisco? ¿Alguna vez ustedes se preguntaron qué es misericordia? A mí me gusta utilizar el amansaburros. Sí. Misericordia. Y mejor si ustedes le agregan misericordia en la Biblia. ¿Qué significa? ¿Qué significa misericordia en la Biblia? Escuchen lo que dice. En la Biblia, la misericordia, en hebreo Gesed y en griego Eleos, se refiere a la compasión, bondad y perdón que Dios extiende a la humanidad. Pues si de eso se trata, entonces yo
ya me siento así como en la misericordia del Señor. Porque una persona que comprende que es misericordia, fácil entiende Biblia. Dice, en la Biblia, la misericordia, en hebreo, Gesed, en griego, eleos, se refiere a la compasión, bondad y perdón que Dios extiende a la humanidad. Dice que eso es misericordia. Escuchen, se refiere a la compasión, a la bondad y perdón que Dios extiende a la humanidad. ¿Cuántas personas ya entendieron y lograron hacer lo que Jesús dijo? Vayan y aprendan qué significa misericordia. ¿Por qué es tan importante aprender misericordia? Porque el que logra entender qué es misericordia, entonces ya entendió el Salmo 136. ¿Y qué dice el Salmo 136? Al que mató a los primogénitos de Egipto, porque para siempre es su misericordia. Jesús, al leer este salmo, diría, ¿y estos animales irracionales qué están cantando? Porque dicen que los salmos son para cantar. Me imagino a Jesús escuchando al pastor, al que mató a los primogénitos de Egipto, porque para siempre es su misericordia. Alábanle porque para siempre es su misericordia. Ya me imagino yo a Jesús viendo a todos como seres irracionales. Personas que no piensan, que no analizan, que no comprenden el significado de las palabras. Vamos a leerlo. ¿Qué significa misericordia en la Biblia? Dice compasión. Bueno, pero si no saben qué es compasión, vamos a tener que buscar qué significa compasión, bondad y qué es bondad. Pero esta frase creo que es importante. Y perdón que Dios extiende a la humanidad. Perdón que Dios extiende a la humanidad. Ese es misericordia. ¡Wow! Entonces ahora explíqueme dónde está el perdón aquí. ¿Dónde está el perdón que Dios extendió a la humanidad? Al que mató a los primogénitos de Egipto, porque para siempre es su misericordia. ¿Eso es misericordia? Al que mató a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad. Escuche, dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién entendió el versículo? La mayor parte de personas no tienen capacidad de comprensión de lectura. Escuchen, lo que el versículo está exaltando es el robo. Escúchenlo, escúchenlo. Y dio la tierra de ellos en herencia. En otras palabras, ¿de quién es este recipiente? ¿De quién es esto? Las personas dirán, es del pelón. Pero ¿qué pasa si Dios aparece y dice, dame esto? Es para Marvin Medrano, es para Jennifer Capone, pero es mío, me pertenece, no me importa. Porque para siempre es su misericordia, dirá Jennifer Capone, dirá Marvin Medrano, porque lo está recibiendo. Entonces, ¿de dónde salió esto? ¿Qué es lo que están exaltando? El salmista está exaltando Deuteronomio, capítulo 6. ¿Se recuerdan del robo que pasó aquí en Deuteronomio, capítulo 6? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, que el Señor me va a dar lo que yo no edifiqué.
¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo el Señor me daría algo que yo no edifiqué? Pongámonos a pensar. Por esa razón digo, este análisis es para seres conscientes. Por esa razón le llamamos el gran despertar mundial. En otras veces decimos el gran despertar de conciencia. Porque una persona que razona, una persona que piensa, ¿y cómo Dios me va a entregar algo que yo no edifiqué? ¿Cómo? Dígame, ¿en qué parte del mundo puedo hacer eso? ¿Acaso en Estados Unidos es permitido que yo vaya y le quite una propiedad a alguien y digo, es Dios que me lo dio? ¿En qué parte del mundo se le puede quitar un bien a alguien y luego decir es que Dios me lo dio? ¿En dónde? Yo quiero ir a ese lugar que no tengo terreno, no tengo casa, no tengo nada. Quiero ir a ese lugar donde Dios entregue casa sin que yo haya edificado. Y continúa. Casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Ya se imaginan el pelón. Llega con Marvin Medrano y dice, Marvin, Dios me dio tu casa, Dios me dio tus cosas. Ahora salite de aquí porque Dios me lo entregó a mí. ¿Qué creen ustedes que se sentiría él? ¿Qué sentirían ustedes si el pelón llega a la casa de ustedes y dice, el Señor me dio tu casa? Todo esto es para mí de a partir de hoy. Ustedes van a decir, amén, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya. Lo dice quien lo recibe, pero no al que se le quita. Porque la única manera de poder quitarle sus bienes a una persona es matándolo. Lo mismo está pasando en el Medio Oriente, donde el 7 de octubre de 2023 comienza la guerra espada de hierro. ¿Y qué es eso? Expropiación de tierras, quitarle sus bienes. ¿Y para qué? Para luego decir es el Señor que nos lo entregó. Porque entregó nuestro enemigo en nuestras manos, ahora todos sus bienes nos pertenecen. Así es como se respaldan las guerras santas en el mundo. Porque las personas no comprenden. ¿Y cómo es que los seres humanos no entienden? Pues porque les pegaron una lavada de cerebro y dio la tierra de ellos en heredad. La herencia de ellos le entregó a Israel, porque para siempre es su misericordia, repite el insensato. Por esa razón decimos, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Verdad que no es lo mismo leer un texto que comprender un texto? La mayor parte de personas dirán, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Pero ¿por qué repiten porque para siempre es su misericordia? Para que las personas pierdan su conciencia, para que las personas no analicen la trampa. Pero el que conoce Biblia sabe y comprende. El que dijo no robarás es el que roba y te lo entrega. Y cuando dices amén, aleluya, ya vendiste tu alma al diablo. Así es como la trampa funciona. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, ¿cómo van a pensar ustedes? Cuando Jehová te haya introducido en la tierra que juró, ahí hay otra revelación. Bueno, si quieren, vamos a analizarlo. Para que se den cuenta que nosotros aquí en Visión Celestial entendemos Biblia y entendemos mucho más que lo que ustedes han escuchado. Por esa razón tenemos mucho que compartir, pero muchas veces el tiempo no nos alcanza. Bueno, váyanse a Mateo capítulo 5, verso 33. Pero vamos a mover Biblia, porque no es suficiente que ustedes tengan una Biblia. Busquen otra Biblia.
Porque si tienen más de una Biblia, va a ser fácil entender lo que hablamos aquí en Visión Celestial. Vamos a buscar la Biblia latinoamericana, Biblia católica latinoamericana, Mateo capítulo 5. Y tenemos Mateo capítulo 5, verso 33 en la Reina Valera. Y dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. En el verso 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Ah, bueno, interesante. Entonces hacemos exactamente lo mismo, pero en la Biblia católica. Porque muchas personas no entendieron. Mateo 5:37, Reina Valera 1960. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿De dónde dice que viene el juramento? Del mal. ¿Y quién es el maligno? ¿Quién es el malo? Pues Jehová. ¿Acaso no es el que jura? Deuteronomio capítulo 6, verso 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró. O sea que el Dios de la Biblia jura. ¿Y por qué tiene que jurar? Pues porque no le pertenece ni es de él, simplemente es el maligno, pero también se conoce como el demonio. Pero ¿dónde dice que es el demonio? ¿Dónde lo dice? Entonces la gente dice, pero es que ahí dice que viene del mal. Ahora vayan ustedes a la Biblia católica latinoamericana, dije, ¿verdad? Vamos a ver qué dice por acá. Dice, en el verso 33, ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados. No jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Verso 37. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada, al sí y al no, viene del demonio. Entonces Jesús dijo que el Dios de la Biblia era el demonio, sí. Y si no, vayan y busquen información, coloquen todos los textos bíblicos en la IA y se van a dar cuenta que la inteligencia lo entiende perfectamente. ¿Y por qué la inteligencia lo entiende perfectamente? Por eso se le dice inteligencia. Pero entonces, ¿ustedes tienen inteligencia o no lo tienen? Porque solo una persona sin inteligencia no comprenderá lo que dice su Biblia. Dice su Biblia, Biblia Católica Latinoamericana 1995. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada, como el juramento, viene del demonio. Pero ¿acaso el Dios de la Biblia es el demonio? Vamos a leer qué dice aquí Deuteronomio. Biblia latinoamericana. Deuteronomio capítulo 6, verso 10. Y dice así. Y cuando Yahvé te haya llevado a la tierra que juró. Pero me acabas de decir que el juramento es del demonio. Sí. Eso es lo que la gente no comprendía. Eso es lo que la gente nunca se ha puesto a analizar. El juramento de quién es, del demonio, dice Mateo capítulo 5, verso 37. ¿Y quién es ese demonio? Pues tácitamente, por esa razón digo, pregúntenle a su maestra, hombre. Y si ustedes de verdad
Son tan ignorantes. Pregúntenle a la maestra de su hijo. Tácitamente, ¿qué es una palabra tácita? Van a decir es sobreentendido. Algo que no se dice, pero ya se dijo. Pero ¿cómo es que no se dice ya se dijo? Sí. Hay palabras que no se dicen, pero que se está diciendo. Entonces Jesús era el maestro. Jesús era mente inteligente. Hasta puedo decir que Jesús tenía la habilidad de la guía. Guardaba información, procesaba información, analizaba información, cosa que la mayor parte de personas no lo hacen. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, despiértate tú que duermes. ¿Y cómo? Vaya conmigo, Biblia Católica Latinoamericana. Vaya a Mateo capítulo 5, verso 33, 34, 35, 37. Y en el final del verso 37 dice, lo que es más del sí y del no, del demonio viene. Ahora pasemos a Deuteronomio capítulo 6, verso 10. Y cuando Yahvé te haya llevado a la tierra que juró. ¿Cómo que juró? Pues si el juramento viene del demonio, ¿por qué este Dios que está entregando tierra que no te pertenece, casa que tú no llenaste, cisternas que no cavaste, ¿por qué tiene que jurar? ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque es el demonio. ¿Cuántas personas entendieron algo de todo lo que hemos hablado? Por esa razón digo gracias, gracias Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, gracias por ponerle tap tap a la pantalla. Gracias a todos los que se están uniendo con nosotros en el gran despertar de conciencia. Mañana no tenemos en vivo, nos vemos el día domingo. Mañana una vez más voy a hacer otro viaje. Mire, ya viajé esta semana. Mañana tengo que hacer otro viaje y ya estoy pensando en el cansancio que tengo que manejar 8 horas o 9 horas aproximadamente. Y entonces se complica, pero hay que hacerlo. Los que venimos para hacer cosas extraordinarias tenemos que hacerlo. Simplemente es eso. Es la visión, es el propósito, es hacer algo por los hombres. Así es que gracias a todos los que se están uniendo con nosotros. Morix, Gladys Sandoval, Isidro Bustillo, Soter, Cuart, José Armando Martínez. ¿Quién es más? Dice, Jonathan Díaz. ¿Quiénes más están por acá? Alba Acero, Amílcar López. Y todas las personas que tienen preguntas, visualicen los videos anteriores, dejen todas sus preguntas. Y yo me voy a asegurar que reciban respuesta. ¿Está bien? Vayan a dejar sus preguntas. Usted tiene 100 preguntas, hágalos, no se preocupe, yo le voy a responder todas sus preguntas. Hay muchísimos videos en Visión Celestial donde todos pueden dejar sus preguntas. De hecho, estamos haciendo nueva música. Bueno, vamos a ver si se escucha algo por acá. Vamos a ver si se escucha algo. Este es uno de los temas que hemos desarrollado. Vamos a ver si se escucha. Título: Ecos de la Verdad. Hacemos música. Su verdad nos llama, un eco en el alma, su luz nos reclama, disipa las sombras, su voz nos serena, el Hijo en nosotros, su paz nos eleva. Hacemos música para el gran despertar de conciencia. Nos dieron mentiras, un Dios que condena, un peso de leyes que el alma encadena. El temor habló, con engaño nos ató, un velo
pero Cristo llegó, su verdad nos despierta, nos guía a la luz, su amor nos alerta, no más falsedad, su voz nos levanta, con su paz en nosotros, el alma se encanta, siente su presencia. Así trabajamos música también para el gran despertar de conciencia. Y las letras de estas son muy interesantes. Dice algo así. Su amor nos convoca, Un grito en el alma, su luz nos provoca, disipa el temor, su verdad nos despierta, el Hijo en nosotros, su paz nos alerta. nos dieron un yugo, un Dios que castiga, un peso de leyes que el alma lastima, Deuteronomio habló, con temor nos ató. Por supuesto, somos Visión Celestial, por esa razón decimos, únete con nosotros para el gran despertar de conciencia. Esperen cuando yo anuncie nuestro próximo canal de música. No más opresión, Gracias a todos los que hoy se unieron con nosotros. Nos vamos, pero volveremos mañana. Gracias por ser parte del gran despertar de conciencia. Saúl Ramos, gracias por estar aquí con nosotros. Gladys Sandoval, Isidro Bustillo, gracias a los que estuvieron ahí con nosotros. Gracias Jennifer Capone por estar acá con nosotros. Y pues todos a comprar los libros de Jennifer Capone. Yo les animo, realmente. Yo siempre digo, yo no tengo problema porque ustedes aprendan. El problema es que si ustedes no quieren aprender. Tenemos varias canciones en YouTube, Visión Celestial. Pero vienen aún más. Así es que gracias a todos por unirse con nosotros. Nos vamos y será hasta la próxima.